Anderson, Sí, doctor. quando for para empezar, avisa-me. Eu vou dizer quando você pode compartir pantalla. Ok. Voy a buscar mis gafas, ya vengo. Mis lentes. Bueno, buenas noches a todos. ¿Se escucha bien? Sí, señor. Sí, Perfecto. Señor, Bueno, sí. buenas noches a todos. Aquí completando el ciclo de presentaciones hechas para los residentes de la Universidad Industrial de Santander por parte de los profesores, después de 2 meses de revisión de tema en pandemia. El día de hoy va a ser un día muy especial porque nos va a acompañar el doctor Pedro Labronici para hablarnos acerca de un tema que siempre ha sido un tema controversial en cirugía de trauma ortopédico, como es el manejo de las fracturas del húmero distal. El doctor Labronici nos acompaña desde Río de Janeiro. Él es profesor de la Universidad Federal Fluminense en Río de Janeiro. Es profesor de la Facultad de Medicina de Petrópolis en Río y es el jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Santa Teresa en Petrópolis. Asimismo, con Pedro tuvimos la oportunidad de conocernos el año pasado en un curso AO, un máster, tuvimos una experiencia muy gratificante desde el punto de vista educacional y personal. Y sobra decirlo que también es un referente de AO a nivel regional en Latinoamérica y asimismo está coordinando el AO World Day que se celebrará la primera semana de septiembre. Estábamos programados para hacerlo en Madrid, pero por esta situación de la pandemia se va a hacer de manera virtual, Pedro. Bueno, no nos pudimos ver en Madrid, nos vemos aquí en este escenario con los residentes. El formato va a ser, el doctor Labronici va a hacer una presentación y vamos a hacer una discusión de casos con casos propios. Si alguien tiene algún caso interesante, por favor, comentarle al doctor Anderson, que es nuestro webmaster. Y al final, cuando tengan preguntas, la podemos hacer a través del chat o la podemos hacer a través de la sesión levantando la mano aquí en el chat del WhatsApp. Entonces, Pedro, el público es todo tuyo. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido, Pedro. Carlos, muchas gracias por la invitación. Quedé muy feliz a estar acá con ustedes. Me recuerdo el curso en año pasado y fue muy bueno curso.
y tengo muy buenos amigos en Colombia, que es muy prazeroso. Entonces, voy a compartilharla, y vamos a empezar. ¿Podemos? Sí, sí. Entonces, nosotros... Perdón, Anderson, ¿qué dices? ¿Podemos empezar? ¿Ya tenemos quórum? ¿Empezamos? Sí, sí. Perfecto. De Gracias, acuerdo. Pedro. Sí. Entonces, gracias una vez más por la invitación. Carlos, muy amigo. Nosotros vamos a hablar sobre las fracturas del húmero distal. Un tema un tema y una fractura muy común para nosotros. Y por eso tenemos que nos tenemos que tener una forma de tratamiento muy clara, muy clara para termos los buenos resultados. Nossos objetivos acá são a importância do diagnóstico, demonstrar técnicas de redução, discutir os métodos de fijação e as evidências disponíveis. Eu me gostaria de fazer acá uma apresentação bastante prática e não com muita evidência, muita literatura, porque estamos acá com residentes, estamos acá com a parte prática, que é, em meu ponto de vista, mais importante. Então, os fatores que influenciam os nossos resultados são vários. Então, o primeiro é a idade. Então, teremos nossos pacientes que são muito jovens, ou pacientes que são muito ancianos ou muito velhos, que estão, na realidade, que vão ter um resultado diferenciado com esse tipo de fratura. A mesma coisa está cá com a energia do trauma. A energia do trauma é importante porque as baixas energias ou as altas energias modificam os nossos resultados. Também o status do paciente. Pacientes com boas condições físicas ou não vão ajudar nos outros resultados. E a mesma situação acá com a dominância ou a lateralidade. Também ajuda em nossos resultados. Bom, e quais são os elementos que são necessários para o tratamento? Temos vários elementos, é claro. Bom, o primeiro é obtenha uma grande vista prévia. Temos que ter em conta, temos que ter em mente acá, uma grande vista da fratura para tratarmos. Com isso, teremos que incrementar uma abordagem. A abordagem tem que ser buena, tem que ser plena, tem que ser muito buena e, se necessário, aumentar. Não cabe nesse tipo de fratura fazer pequenas abordagens. É necessário ver e reduzir para resolver essas fraturas. Utilizar técnicas com o risco mínimo de lesão neurovascular. Teremos que ter a melhor técnica para o nosso tratamento e, evidentemente, ter uma reabilitação temprana para nós outros. Então, nós teremos alguns problemas para ter em conta, ter em mente, para tentarmos resolver isso. O primeiro problema é imagens. As imagens são muito importantes para o diagnóstico e, evidentemente, prognóstico e tratamento. Então, teremos aqui um homem de 23 anos com acidente motociclístico. Esta é a fratura. Tratar com somente essas imagens são um problema. Não dá para nós outros uma ideia de como tratar, como planear essas fraturas. Então, evidentemente, hoje, as fraturas são necessárias uma tomografia computadorizada, pode ser em duas divisões, ou 3D, como acá, para identificar os fragmentos e a necessidade de fazer uma abordagem maior ou menor. ¿Okay? O problema número 2 é as partes blandas. Na verdade, esse deveria ser o
problema número 1. Las fraturas, nosotros tenemos que ter as partes blandas em buenas condições para entonces planear nosso tratamento. Mas as partes blandas são muito importantes para nós outros. Então, esse é o tipo de fratura que nós outros teremos, e essa foi a imagem que nós teremos do paciente com as condições das partes blandas. Nestes casos, teremos que fazer controle de danos, que é para proteger as partes blandas, entonces, depois, planear o que fazer com esse tipo exclusivamente de fratura. Então, passamos para o problema número 3. O problema número 3 seria a abordagem. A abordagem é muito importante, que está diretamente ligada com o planeamento de nossa cirurgia. Então, acá teremos as abordagens, que pode ser a transtricipital, paratricipital bilateral, o TRAP, que é o Triceps Reflectors Anconeus Pedicus, o Brian Morris, medial para lateral. Essas são as abordagens que nós teremos que fazer a mobilização das partes blandas. É evidente que teremos a mobilização óssea, que é a osteotomia do olecranon. Então, teremos que decidir qual destas abordagens são as melhores para o nosso tratamento. Então, acá, como vimos na classificação, acá, teremos que existem as fraturas extra-articulares, articulares simples e as articulares mais complexas. Como na literatura, é muito simples. Extra-articulares são as fraturas que não necessitam a osteotomia do olecranon. Simples. Não você necessita escolher uma forma de abordagem que, se trabalhamos somente com as partes blandas, é ok. Então, teremos as fraturas simples, tá? Que indicam a osteotomia do olecranon, ou indicam as fraturas complexas com osteotomia do olecranon. Pero nós teremos acá, esta fratura é mais difícil de se decidir qual a real abordagem que teremos que fazer. Porque esta fratura é uma fratura borderline. Depende. Às vezes teremos condições de fazer a osteotomia do olecranon, como acá. Mas às vezes não necessitamos. Então, vamos ao problema número 4, que é, na verdade, fazer ou não osteotomia do olecranon. Essa é a dúvida que teremos que decidir no nosso planeamento. Então, recordando acá que nas abordagens paratricipital medial ou lateral, o que visualizamos, o que conseguimos enxergar acá, ver, né, é que essa parte acá, amarela acá, é o que nós conseguimos, nós teremos a visão. Se partimos para uma transtricipital, a nossa visão, né, que teremos é esta, com parte da tróclea acá. É evidente que, se teremos uma osteotomia do olecranon, é a abordagem que mais nós conseguimos mirar a parte distal do úmero, evidentemente, a fratura. Então, essa é a decisão que teremos. Então, vamos a esse caso, uma mulher de 58 anos, direita, caída da escalera, com uma neurovascular normal. Essa é a fratura, raio-x, que teremos acá. Essa é a tomografia e essa é a tomografia. Então, agora temos de decidir se hacemos ou não hacemos a osteotomia nesse caso. Me gusta muito, nesses casos, uma técnica que utilizo acá, é a ortografia, no pré-operatório. Então, utilizo para decidir, para ajudar-me com uma ferramenta a mais para decidir, é
a artrografia que me dá uma informação exata da redução e, evidentemente, da cartílaga acá se está muito bem. A artrografia não vai substituir a tomografia. Não, a ideia não é essa. A ideia é que o artrograma, a artrografia, ajuda uma ferramenta a mais para decidir se hacemos ou não a osteotomia do olecrano. Nesses casos, com essa redução, boa redução, decidimos não fazer a osteotomia do olecrano e isso foi o resultado final desta paciente. Por outro lado, nesse caso, 30 anos, feminina, acidente de motocicleta, a fratura aberta ou exposta da cá, como vê acá, a fratura do estílio 1 que teríamos. Então, uma fratura que visualizamos que até poderíamos tratar com uma não osteotomia, sem osteotomia do olecrano. Pero é um fragmento muito pequeno acá, com este fragmento acá. Então, decidimos, neste específico caso, com essa tomografia, fazer a osteotomia assim, do olecrano. Aqui está o resultado do pós-operatório, 5 anos depois com a osteotomia, e acá o resultado final da paciente. Então, o que mostra para nós outros se devemos fazer ou não fazer a osteotomia do olecrano? É diferente, é necessário? A literatura mostra que não há diferença com ou sem osteotomia do olecrano. Os pacientes operados com osteotomia ou sem osteotomia, o resultado final é muito interessante, é muito bom. Então, não é porque você não faz a osteotomia, meu resultado é muito bom. Não é isso. Né? Com ou sem, as indicações são perfeitas. Depende solamente do tipo de fratura e planeamento que teremos que fazer para decidir. Porque numa boa decisão, teremos bons resultados. Então, vamos ao problema número 5. Problema número 5, se vamos realmente fazer a osteotomia do olecrano, então, onde fazer e como fazer a osteotomia, que é muito importante. Então, acá, osteotomia do olecrano, onde? Então, a região mais interessante para fazer a osteotomia é essa região acá, que é chamada de zona nude, zona sem cartílaga acá, que é a parte que é a união da cartílaga que cambia do olecrano, que vem do olecrano e da coracoide. Então, esta área é importante, porque já não há cartílaga. Então, esta é a área, ou esta é a área chamada de zona nude do olecrano. Então, como fazer isso? Me gusta muito fazer dessa maneira que vou mostrar para vocês. Coloco uma gaze abaixo do olecrano e faço uma tensão. Quando hace essa gaze abaixo do olecrano e faz a tensão, essa gaze vai diretamente sobre essa área nuda do olecrano. Então, acá está. Acá, a gaze, acá, o olecrano, na zona nude do olecrano. Então, é fácil. Vou fazer a minha osteotomia, cruzo a gaze, acá, e vou, então, marcar para ser a osteotomia. Então, acá, marca, a osteotomia, cruzada, acá, não há problema, acá, então, tenho acá, e nesse momento, eu penso que é importante manter essa gaze acá. Por que manter essa gaze acá? Porque com a osteotomia do olecrano, a serra pode ferir, pode traumatizar a cartílaga do úmero distal, da cartilagem, né? Ou mesmo destruir toda aquela região abaixo da nossa osteotomia, que deve terminar com uma osteotomia
na mano, terminar não com a serra. Então, manter essa gase acá, então, a cerotomia, e acá teremos a visualização muito plena da fratura para tentar agora resolver essa fratura, o problema. Então, essa é a maneira, como eu hago essa osteotomia. Então, vamos ao problema número 6. Qual é o problema número 6? O problema número 6, na verdade, é uma discussão que temos muito grande, que é as placas ortogonais ou as placas paralelas. Uns brigam que a placa paralela é melhor, placa ortogonal são melhores. Então, há sempre uma discussão. Então, vamos a ver, as placas ortogonais são a maioria das fraturas distales do húmero. As grandes fraturas acá poderemos resolver com as ortogonais. E quando, então, seria ou é necessário as paralelas? As paralelas são necessárias nos fragmentos, quando teremos fragmentos laterais distales, muito pequenos, que não cabe na ortogonal. Ou então, ósseos osteoporóticos, que as placas, principalmente a placa lateral, a placa ortogonal, não tem espaço e nem qualidade óssea para se fixar. E em fragmentos, tanto laterais quanto mediais, muito curtos, muito próximos das articulações. Então, teremos essa vantagem de ter as placas paralelas. E na verdade, o que a literatura habla para nós outros? Então, se nós vamos estudar a biomecânica das fraturas, que é diferente clinicamente entre placas ortogonais e as placas paralelas, nós vamos ver que as placas paralelas teremos maior rigidez em compressão. Por isso, ossos osteoporóticos, fragmentos pequenos que nós teremos para segurar essas fraturas, para ter essa osteossíntese. E nas placas ortogonais, evidentemente, com essa placa posterior, existe uma flexão da coluna lateral e, com isso, há uma melhor segurança com nos movimentos em flexão e em extensão. É isso que acontece com essas fraturas. Se nós formos estudar as fraturas clinicamente, então veremos que não há diferença estatisticamente entre os métodos. Tanto as ortogonais quanto as paralelas são perfeitamente aceitáveis, são buenas de tratar. Pero as paralelas são as fraturas mais bajas, suboróticas, como mostramos lá nas indicações, ou na ortogonais, nas fraturas do plano coronal, que facilita a movimentação precoce ou temprana do movimento de flexo-extensão. Essa é a diferença de placas. E o último dos problemas que temos acá é o número 7, é isso, como vamos fazer a fijação do alecrim. Então, teremos vários tipos de fijação, vamos mudando as ideias e vamos mudando. Teremos a banda de tensão acá, solamente o tornilho acá intramedular, tornilho com alambre e placas. E então, qual na literatura mostra para nós outros que é a melhor entre todas? Na verdade, não há diferença significativa entre as técnicas que utilizam essa fixação do alecrim. Evidentemente, nas comparações que existem, é que a placa é a melhor, porque nós outros conseguimos uma movimentação muito precoce e segura com as placas acá, pero teremos a placa acá que poderemos ter incômodo, uma saliência maior acá, mas esta é melhor no tratamento dessas fraturas, enquanto que todas são perfeitamente possíveis no nosso tratamento. Portanto, em resumo, teremos que entender a fratura,
que es muy importante entender la fractura para conseguir un tratamiento. A planificación, que es importante porque siempre, no necesariamente las fracturas de húmero distal, mas en todas las fracturas, es muy importante planificar para tener buenos resultados. Observar a indicación entre las placas paralelas y ortogonales y, claro, que nuestro objetivo mayor es la recuperación precoz del paciente sin ninguna deformidad. Muito obrigado. Gracias, Carlos. Gracias por la indicación, por la invitación acá. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. Excelente presentación, muy clara, muy nítida. ¿Hay alguna pregunta de parte del público antes de que comencemos con los casos? Anderson, ¿hay alguna pregunta? Porque yo tengo Aparte del chat, no. En el chat no tenemos aún. Yo tengo una pregunta. Perdóname, en fracturas de húmero distal tipo C3 en pacientes ancianos, el uso de la prótesis de artroplastia, ¿qué experiencia tienes o qué indicaciones se podrían hacer? Porque técnicamente sería un poco más fácil hacerlo en pacientes ancianos, llevarlo a una artroplastia de codo con una prótesis tipo Conrad Murray, que es, para mí es la prótesis más cómoda para hacer esto. Que nosotros utilizamos acá. Cuando tenemos las fracturas con muy cortas o muy fragmentos, muy diminutas, entonces partimos para las prótesis como usted acaba de hablar acá. Entonces, las fracturas con muy diminución o muy cortas, o fragmentos muy cortos, a veces la indicación de las prótesis son más prudentes, son mejores do que las placas. También las fracturas con las pacientes con artritis reumatoide. Tenemos que hablar rápidamente, hacer y no hay indicación para osteosíntesis. Muy bien. Doctor Anderson, ¿alguien más? El doctor Guzmán nos va a hacer Es que, Anderson, no me quedó muy claro dónde es que hace la osteotomía del olecrano. Porque le entendí que lo hacía donde no había cartílago. Sí, doctor, en la zona nuda, la zona desnuda del olecrano. Siempre la hace ahí, en donde no hay cartílago. Sí. Sí, zona desnuda. Sí, por eso. ¿Y en qué forma la hace? Ahí está, profe. Mire. No, por eso, pero ¿cómo la hace de la forma? Porque estamos acostumbrados nosotros a la O hacerla en la forma que la hacemos. No sé si él la haga igual. ¿En qué forma la hace usted, profe? No entendí. Man. Nosotros la hacemos oblicua para que quede la casa como la tienda de campaña y se hacía siempre así, para que cuando usted hace después la fijación teóricamente se logre una mayor compresión. Como un chevron. Sí, señor. Anderson, ¿le puede explicar al doctor Labronici la pregunta, por favor, en portugués, que usted lo habla muy bien? No, doctor Labronici, qual é sua forma de fazer o vértice ou ângulo da osteotomia? Sí, está acá. Eu procuro fazer como nós fazemos sempre com a osteotomia tradicional que nós utilizamos. Pero utilizando esta gase acá, estou exatamente na localização para fazer a osteotomia sem interferir com a cartílaga. Entendeu? Qual é a forma do corte? Assim, o corte com isso, o corte acá, desse formato acá. Sí, doctor Guzmán, sí, es Como la se misma fosse, forma. como se Sí, fosse es casi un chevron. Isso, chevron, um V. Isso. Si me permiten. Gracias. Sí, Por profe, favor. ahorita. César, claro, por favor. Hola, doctor. Claro, todos. Hola, doctor Labronici. Soy César Abril. ¿Cómo le va? Como vai? Estuvimos en el AO Masters el año pasado. Oh, sim. Como está? Bien? Sí.
Nosotros también discutimos ese tema en el curso y es la misma osteotomía de Chevron, pero la gasa ayuda a encontrar ese punto desnudo. Esta es una visión posterior, ya la gasa la pasó por anterior Eso, y al acá. traccionarlo en el fondo exactamente, en el fondo donde tracciona es justo la zona desnuda. Sí, Y luego cruza las gasas por detrás y hace un corte en B. Es la misma técnica AO. exacto, perfecto. Perfecto, César. Sí. Exactamente eso. Porque facilita, Con gusto. porque las indicaciones son, Ya. tenemos que hacer ostomía en un polegar, colocar un polegar para hacer la osteotomía. Es muy relativo polegar, es relativo, porque en pacientes grandes, pacientes menores, pequeños, eso muda, eso cambia. Entonces, si haciendo eso, estaremos siempre en la región menos importante, con menos cartílago, para crear una otra lesión, una nueva lesión en el codo. Muy bien, yo tengo otra pregunta para uno de los asistentes que tenemos acá, que es el doctor Canal de Bogotá, Hernando Canal, que trabaja en la Clínica Colombia y en Teletón, en la unidad de hombro y codo, y él tiene cierta experiencia con los pacientes adultos mayores y la prótesis, que a veces uno como que le da miedo hacerla, a menos que sea un paciente reumatoideo, como dice el doctor Pedro Labronici. Doctor Canal, ¿usted tiene alguna indicación, porque lo veo que está haciendo mucha prótesis de codo en número distal, por la edad o solamente porque sean fracturas tipo 3C, 3C? Buenas noches, gracias, doctor Arroyo, por la invitación y excelente webinar. Pues el problema es el trazo de fractura y la calidad ósea. Cuando son pacientes mayores de 65 o 70 con fracturas muy bajas, como usted ve una tipo C muy baja, lo ideal es, si no es reconstruible, es hacer una prótesis de codo. Principalmente en mujeres, reumatoideo. Ya hay estudios de costo-efectividad en cuanto a qué es mejor, hacer una osteosíntesis o hacer una prótesis total. Y en ese tipo de fracturas muy bajas es más predecible en pacientes mayores de 70 años una prótesis. El problema es obviamente lo inherente a la infección, pero es un porcentaje del 14%. Y en cuanto a qué prótesis escoger, estaban hablando que utilizan la Corland Murray, ¿no? Por lo que entendí, Arroyito. Entonces, Sí. yo utilizo la Latitude. Obviamente hay estadísticas, series de seguimiento. El seguimiento va a favor de la Conrad Murray, eso tienen toda la razón, pero el problema es con la Latitude es la curva de aprendizaje. O sea, la curva de aprendizaje con la Latitude es un poco más larga, que es como el punto multifactorial que ellos miran durante sus seguimientos para poder igualarse la Conrad Murray. Pero Hernando, sí es una buena alternativa. Sí, señor. lo que pasa es que la Conrad Murray es muy fácil porque uno hace solamente reseca el número distal y como la prótesis es larga y tiene su aleta, uno tiene más apoyo y puede cementar con más tranquilidad, mientras que la Latitude tiene un vástago muy corto y a veces toca hacer reemplazo tricompartimental, ¿no? Sí, Ese es otro tema ahí con el... aunque ahí toca mirar cuando es por fractura, cuando uno hace una prótesis total, uno tiene que mirar la posibilidad de que haya o no columnas. Generalmente no hay columnas. Bueno, en ese caso lo que uno tiene que hacer es una aplicatura medial y lateral de la musculatura flexora, pronadora y extensora a la fascia del tríceps. Y la estabilidad, generalmente uno cuando utiliza la Latitude, uno tiene que utilizarla obviamente bloqueada, o sea, constreñida, y mirar la posibilidad de dejar la cúpula radial. La Conrad Murray, como es una bisagra, literalmente, entonces no tiene mayor complicación en cuanto a la estabilidad en ese sentido. Entonces es un poco más demandante por eso. Vale, muchas gracias. Sí, Arroyo, ¿qué le iba a comentar? Si quedan Señor. tiempo más adelante o sea, al finalizar, si después de discutir los casos, que yo creo que lo más importante es la discusión de casos. Yo tengo 3 o 5 diapositivas referente al tema. Si queda tiempo, con mucho gusto se las comparto. Sería buenísimo porque esa es una de las grandes dudas que manejamos nosotros en el servicio también, Si acerca de quiere, la prótesis o no. con mucho Gracias. gusto tengo lo que le digo, son 5 o 6 diapositivas que hablan muy bien referente a eso, pero lo que le digo es, o sea, la prótesis de cono hay que tenerle miedo para fractura. Es costo efectiva,
tiene un buen seguimiento, y en pacientes mayores de 65 o 70, en cuyo trazo no son reconstruibles, va mejor una prótesis. Perfecto. Eso sí, ya está casi que, hay bastantes estudios referentes a esto. Casi que es el estándar de oro, prácticamente. Sí, ya, yo creo que ya con los seguimientos y todo lo que se ha avanzado en este manejo es la mejor opción. Y sobre todo esos pacientes reumatoideos, como estaban comentando, son excelentes candidatos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con casos, porque los casos creo que es uno de los motivos que de la discusión de casos es lo que más enseña. Entonces, Pedro, Sí. prosigamos con un caso y después yo presento un caso mío y los que tenemos de los residentes. Gracias. Entonces, primero voy a presentar ese caso, después discutimos y veremos con el doctor Canal las prótesis, que son muy interesantes. Me gustaría, antes de hablar sobre la prótesis que o doutor Canal falou, e enfatizar novamente o planeamento. Acredito que o planeamento é importante, porque quando vamos a decidir pelas próteses do codo, temos que haver uma abordagem diferente. Então, concordo plenamente com ele. Ok? Então, esse é o caso número 1 que temos, o único caso que vou lhe apresentar. Isso, uma mulher, 40 anos, acidente de motocicleta, fratura cerrada, normal. Eso es la fractura. Carlos, por favor, modere aí com os residentes ou com as pessoas o que hacer con esa fractura. Bueno, muy bien. Residentes, doctor Anderson, ¿qué residentes se encuentran conectados? Profe, están casi todos. Está Carlos, está Edna, está... Bueno, la doctora Edna, por favor, ¿nos puede comentar algo acerca de esa imagen? Con los datos que nos da el doctor Labronici. Espacio. Buenas noches. Lo primero que quisiera preguntar es sobre el estado de los tejidos blandos, porque impresiona en ambas proyecciones un compromiso de esos tejidos blandos alrededor del codo. Como lo mencionaba el doctor Pedro en su charla, importante revisarlos antes de tomar una conducta. Si los tejidos blandos están pues en un compromiso importante, llevaría a este paciente inicialmente por la conminución que está comprometiendo la región metafisiaria y la región articular del húmero distal a la fijación mediante un tutor externo, y posterior a ello haría imágenes de control y una tomografía para evaluar los fragmentos con los que contamos para hacer un procedimiento posterior para el manejo de este paciente. Edna, sorprendentemente, las partes blandas estaban muy buenas. Muy buenas. En este caso, consideraría entonces realizar en el servicio de urgencias una reducción cerrada, una inmovilización mediante una férula, tomaría radiografías de control, una tomografía, y considerando, pues, si no tenemos en este momento imágenes adicionales de tomografía, llevaría a este paciente a un manejo con, bueno, ok, listo. Entonces, tenemos aquí las imágenes tomográficas de reconstrucción, donde vemos el compromiso articular complejo con conminución de la región metafisiaria y la región articular, dos fragmentos importantes, con un tercer fragmento con conminución importante central. Consideraría llevar a ese paciente a un manejo quirúrgico mediante un abordaje posterior y realizar, para lograr una reducción satisfactoria, una osteotomía tipo Chevron, logrando la exposición del húmero distal y realizando la fijación con placas. Probablemente elegiría la posición en paralelo para lograr tomar en la mayoría, o en la mayor posibilidad, la mayor cantidad de sustrato de fragmento. Antes da decisão
tipo de cirugía, ustedes, si esta paciente llegase a las 11 horas de la mañana, estaba en jejum, porque no tenía nada no estómago, estaba bien. En tu hospital tienes todos los materiales, todas las placas, todos los materiales disponibles, até anestesista teniendo disponible en aquel momento. ¿Qué tú haría? Ok, en este caso, pues en nuestro hospital sí tenemos en el stock, en el almacenamiento, el instrumental para poder darle manejo inmediato a este paciente. Sin embargo, y tenemos pues todo el recurso de infraestructura y el recurso humano para poder hacer el tratamiento en estos tipo de casos. ¿Operaría inmediato? Pero realmente digamos que la opción en nuestro hospital es llevar a un manejo de una urgencia diferida programada. Es más o menos la forma en la que por cuestiones administrativas se manejan los pacientes en nuestro hospital, por lo que de entrada, si la paciente llega, pues no la llevaríamos en el mismo día al tratamiento quirúrgico. Ok. Entonces vamos adiante. ¿Qué tipo de 4 días após llegar, vámonos entonces a operar, ¿no es? Tratamiento quirúrgico. ¿Vale? Sí. Tratamiento quirúrgico, claro, no hay. Pedro, una pregunta técnica, porque aquí en Colombia tenemos una situación que es a veces el trámite para conseguir el material que se autorice por motivos de la seguridad social, o a veces la disponibilidad del material y las placas, que no las tenemos en la ciudad, tienen que traerlas de otra ciudad o no están disponibles. La misma cosa acá. Brasil es la misma situación también, o sea, no se hacen el mismo día, se pueden diferir un poco. Sí, exacto. Es la misma cosa acá. Tenemos que aguardar, esperar, tenemos la autorización, entonces el material, tenemos el material disponible. Muy bien. Eso. Entonces, ¿qué tipo de abordaje? Bueno, vamos a dejar que el doctor Carlos Gómez nos comente qué tipo de abordaje. Carlos está conectado, pero no lo... está también Jaime, profe, Jaime Mujica. Jaime, por favor, ¿qué tipo de abordaje le haría? Profe, yo estoy de acuerdo con Edna. Pues, un fragmento distal bastante pequeño y por lo que ha explicado el doctor en su charla, el abordaje haciendo una osteotomía del olecranon es el que brinda una mayor visualización de la superficie articular. Sería un abordaje posterior con una osteotomía del olecranon. Sí. En este caso, acá, ¿no? Todas las veces que tenemos ese aspecto, la tróclea está completamente libre, solta o fraturada, entonces la indicación es precisa de la osteotomía do olecranon. Então, neste caso específico, com a tróclea solta, com a tróclea livre, a indicação é precisa de osteotomia. Quando a tróclea não está nessa situação que está acá, então sim, aí podemos pensar, mas com essa situação, tróclea, a osteotomia tem uma indicação. Então acá, novamente, a nossa discussão, a cada osteotomia, e hacemos. E agora, placas, as placas paralelas ou as placas ortogonais? Augusto, isso é uma radiografia antes da cirurgia. Me gusta muito fazer as radiografias com tração. Sí, señor, pues no se ve tan pequeño el fragmento distal lateral realmente. Podría hacerse con unas placas ortogonales.
Sí, es un fragmento grande. Grande, Y eso, las eso. líneas paralelas es un fragmento distal lateral pequeño y un osteopenia que tiene 40 años y no se ve pues radiográficamente tanto osteopenia. Entonces podría ser candidata para ser con sistema ortogonal. Perfeito, perfeito. Poderia, nesse caso, utilizar as placas paralelas? Também? Poderia? Sí, también se podría. Sim. Como digo sempre, podemos tudo. Né? Podemos tudo. Mas nesse caso especificamente, a placa foi, a indicação por esta. Por favor, faça um comentário. Jaime, ¿qué le parece? Que parece para você? Primeiro, tivemos que utilizar os tornilhos acá e acá, para criar uma contenção acá para a redução, ok? Para acá, tornilhos 2.7 acá. Depois, Sí, sí. tentamos De colocar algunos tornillos interfragmentarios pues para reducir el número de fragmentos, según veo. La superficie articular parece que se restituyó de manera adecuada. A mí me parece que quedó una reducción, una buena reducción. Parece. Uhum. Então, que tipo de fiação do olecranon? Que tal? Con un sistema de banda de tensión podría hacerse, que es un sistema pues económico y seguro. Podría hacerse con un sistema de banda de tensión, con pines y alambre quirúrgico. O que tu preferes? Por economía, el sistema de banda de tensión. Y pues Hola. es un sistema estable, porque pues la placa aumentaría mucho los costos de la cirugía, obviamente. Sí. Pero eso fue nossa escolha. Nós teremos isso aqui. O que tu achas? Que tu imaginas? Bueno? Listo, sí, señor. ¿Listo? ¿Ok? Si le gusta, Jaime, ¿qué crítica le tiene? ¿Qué comentario tiene usted acerca de la resolución del caso? No, quedó muy bueno. La Pues, resolución es esa. ¿Ok? ¿Bueno o malo? no, quedó muy bien. Quedó muy bien y quedó, pues, la fijación también de la estetomía quedó anatómica. Quedó muy bien. Sí. ¿Tá? Ahora, ¿costuma hacer la transposición del nervio cubital para el cerramiento? Pues, no tengo mucha experiencia, profe, en estas fracturas, entonces no sé exactamente cuál es la tendencia acá, pues no he entrado realmente a muchas fracturas de estas. No sé si se Carlos, haga. Esa es una pregunta muy importante que se hace siempre en este tipo de fractura, ¿no, Pedro? Personalmente yo soy amigo de hacer siempre una transposición anterior del nervio cubital, porque yo la hago siempre, de manera sistemática, por dos cosas. Primero que todo, porque generalmente nuestros pacientes en Latinoamérica son pequeños y las placas, así quedan un poco voluminosas. Sí. Y el nervio cubital, el paciente puede hacer una neuritis, una irritación con la placa medial. Y segundo, porque no sé si yo soy el que va a operar al paciente después cuando tenga alguna complicación y requiera algún retiro de material. Entonces siempre dejo en la descripción quirúrgica anotado que se hace la transposición para el que vaya a hacer el abordaje tenga la tranquilidad y la certeza de que el nervio está anteriorizado y va a tener más comodidad. Yo en mi escuela, donde nos hicimos nosotros en el hospital militar, esa era la conducta que manejábamos siempre. No sé el doctor Abril, el doctor Canal, qué opinión tengan acerca de transponer o no el nervio cubital. Por favor. Despacio. No, en trauma agudo solamente tiene, si hay alguna prominencia del material, probablemente sí, pero en trauma agudo, manejo agudo, no lejos la transposición de rutina. Tiene que haber una prominencia de material para eso.
Yo las transposiciones las hago cuando hago liberaciones y el paciente lleva con una deformidad en extensión de mucho tiempo, o para procedimientos de salvamento, pero en un trauma agudo no. Lo mismo. Sí, yo opino lo mismo. O sea, igualmente hay seguimientos que no es significativamente la diferencia entre transponer o no. En trauma yo no lo hago, a no ser que verdaderamente utilice unas placas que vea que verdaderamente quede prominente, que pueda generar, como dice el doctor Arroyo, una neuritis, pero generalmente no hago la transposición. Y si la llego a hacer, es importante dejarla, yo siempre digo es al paciente y al familiar, y fuera de dejarlo consignado en la descripción quirúrgica, porque si hay que hacer algún tipo de procedimiento, es bueno saber dónde está el nervio para, si uno es el que le toca revisar esas cirugías. Sí, sí, tampoco. No hago también, Carlos, no hago. Entonces, solamente si ven que el material está muy prominente, ¿hacen? Yo no. Es muy raro con estas placas. Muy raro, ¿no? Es que sí. si está agudo, si es un procedimiento agudo, el nervio no está cortado, y si restituye la anatomía, no hay razón. El nervio se transpone en un salvamento o en algo crónico, donde usted, después de que un codo esté en deformidad en extensión y vaya a ganar flexión, él se va a sufrir cuando haga la flexión. Entonces ahí sí le hace la transposición. Pero en procedimientos agudos, no. Por rutina no, pues. Y rutina no también. Entonces, vamos a frente. ¿Qué tipo de inmovilización no postoperatorio? ¿Para los residentes o para nosotros? Yo, generalmente lo que yo hago es que dejo al paciente, bueno, después de esta cirugía, generalmente lo dejamos un día o 2 días hospitalizados para manejo médico del dolor, y porque esto duele bastante. Lo hacemos siempre antes del COVID. Antes del COVID, exactamente. Sí, antes del COVID, ahora se van esa misma noche. Esa misma noche se van, sí, pero y de manera rutinaria siempre tratamos de que anestesia le haga un bloqueo, ¿no? Para que el paciente tenga más analgesia. Sí, sí, sí. Yo lo que hago en pacientes adultos mayores, los dejo con una férula posterior durante 10 a 14 días hasta que haya el control postoperatorio, y les digo que empiecen a hacer movilidad activa de los dedos de la mano para que ayuden con el drenaje venoso y linfático. Y en pacientes jóvenes dejo un vendaje bultoso braquimetacarpiano, y le digo que empiece a hacer movilidad pasiva asistida con el otro brazo de manera inmediata desde que salga de la institución. Ese es el protocolo que yo manejo. Generalmente vemos los pacientes a los 10 o 14 días, a las 2 semanas, en la sala de yesos, y retiramos férula y hacemos presión de retiro de puntos, y ya lo enviamos al plan de rehabilitación directo con terapia física. Le voy a dar la palabra al doctor Guzmán, que la está pidiendo. Doctor Guzmán, adelante. No entendí. No. Carlos. Sigamos adelante. Anderson, una pregunta. Sí. No sé si soy yo. Hay un tornillo que parece que está intraarticular en la proyección lateral. ¿Por qué está? No está intraarticular. Porque no está en un perfil perfecto. Está rodado. Por eso. No está intraarticular acá. Listo, gracias. Sí. Y otra pregunta. A sabiendas de que las placas no son de la misma longitud, ¿cómo hacen para tomar la decisión de cuál dejan más larga o más corta? ¿Qué influye? Para mí, depende del trazo de fractura. La fractura que es más proximal, coloco las placas más proximales, y la otra fractura, la columna, diferencia de columnas, coloco las placas pequeñas, menores. É isso. Depende do traço de fratura. Gracias. Ok? Então, isso está aqui, está rodado, não está correto esse perfil, porque mostra acá como se fosse um tornilho intraarticular, mas não estava. Utilizo normalmente e vengo utilizando agora uma imobilização, que é essa imobilização após a cirurgia. Imobilização em extensão. Coloco uma compressão para não sangrar, e quedo o codo em extensão,
porque la extensión me favorece después una semana após el inicio de la recuperación. Es mejor que, no, que la inmovilización con ángulo de 90 grados. Eso tengo utilizado con mucha frecuencia eso. No sé la opinión de ustedes. ¿Y siempre dejas el DREN, el Hemovac? Sí. ¿O según el paciente qué tanto? La mayoría, 12 horas. 12 horas, perfecto. Hospitalización de saco dreno más mantengo a la extensión. Entonces, con una semana aproximadamente, inicio la recuperación de la función, de la fisioterapia. Creo porque tengo muy problemas con la extensión. No termo la extensión. Las flexiones buenas, na maioria dos casos, a extensão sempre temos uns problemas. Então, inicio isso. Que pensa disso? En cuanto, yo creo que lo más importante cuando uno hace estas fracturas es que la exposición de por sí genera que los tejidos blandos, fuera del trauma también, se comprometan. Yo lo que también hago es en ligera extensión, durante 10 días con una compresa que haga como un efecto compresivo, como es un abordaje posterior. Yo no dejo DREN, yo lo que hago es hacer ese efecto compresivo para disminuir la posibilidad de hematoma, revisarlo al 10º día, como lo dejo en ligera extensión, al 10º día ya comienzo a ganar flexión, ya sea con movilidad pasiva y con el uso de castillo poco a poco lo voy flexionando, porque lo más difícil de recuperar en cualquier cirugía de codo es la flexión y es lo que siempre necesitamos tener presente porque es lo que nos permite llevar la mano a la cara. O sea, un codo sin flexión no es funcional. Sí, lo mismo. Eso es para... inicio la fisioterapia temprano. Sí, igualmente. Tenemos que haber la movimentación, con dolores, sin dolores, siempre con ella. ¿Ok? Bueno, eso es lo resultado de la paciente, pero con 3 semanas del postoperatorio me presenta con una dor intensa dolor, con fiebre y signos de inflamatorios. Y ahora voy a pasar a otro. Está pasando acá, como eso. Con esa fístula acá, esa no es fístula, era una, como si fuese una lesión acá. Eso es el codo, un edema violento, grande edema, muy dolor. Y ahora, ¿qué hacer? Y esas son las radiografías acá. O que llama nuestra atención es esa cualidad acá. No sé si consegue visualizar ahí. Oh, como si acá fosse un ar. Oh, acá. Gas. Como si fosse un ar. Y ahora, ¿qué hacer? Una información importante, en la fase posterior, acá, muy próximo al lécrono, existía la mayor volumen acá de edema, acá, de esta región, acá, de esta región. ¿Había alguna colección, Pedro? ¿Solamente edema? ¿Se palpaban colecciones? No, acá en la colección, acá en la colección, acá. Ahí se ve una colección. Acá, hay una imagen que colecciona. O que hacer ahora? Sacar todo, sacar parte, sacar solamente el antibiótico, solamente... ¿O qué hacer? Doctor Álvaro Quintero, nuestro residente. Buenas ¿Qué noches. opina? Infección relacionada con la fractura, ¿qué opina usted? Lo mestre de la infección. Buenas noches, ahí. No sé si me escucho ya. Ahí. Bueno. Y lo escuchamos, Álvaro. Pues primero, doctor, muchas gracias por su excelente conferencia. Bueno, frente a eso, estamos frente a una infección asociada a la fractura, tienen signos
sugestivos de infección por la fiebre, los signos inflamatorios locales y pues, el dolor a nivel de la fractura. Yo propondría llevarlo a un procedimiento quirúrgico. En ese procedimiento con el objetivo de tomar muestras, por lo menos mínimo unas 3 muestras profundas para tratar de aislar el germen. Con respecto a si salvar o no salvar la osteosíntesis, yo diría que tratar de salvar la osteosíntesis, igual es una infección aguda, y estamos frente a una infección, frente a una fractura articular. En ese caso, pues, idealmente se debería, siempre y cuando pues, la osteosíntesis sea una osteosíntesis estable durante el procedimiento quirúrgico, se podría hacer salvamento de la osteosíntesis. No pude escuchar. Señor. No conseguí. No entendí. Álvaro, hable más duro porque el doctor no entendió. No pudo escuchar bien, por favor. No conseguí escuchar. Sí, señor. ¿Ahí me escucho mejor? Sí. Sí, Álvaro. Okay. Un poco mejor. Entonces estamos frente a una infección asociada a la fractura. Tiene signos sugestivos de infección por dolor, fiebre y signos inflamatorios. En ese caso, yo propondría llevarla a un procedimiento quirúrgico con el objetivo de tomar muestras para buscar cuál es la bacteria causal de la infección. Sí. En ese procedimiento habría que evaluar la estabilidad de la osteosíntesis. Si la osteosíntesis es estable y dado que es una infección aguda y temprana, digamos, podría salvar la osteosíntesis haciendo un adecuado lavado y desbridamiento y dar pues, un manejo antibiótico guiado al germen que me salga en los cultivos luego de la toma. Mínimo 3 cultivos y salvar la osteosíntesis y sí llevarlo a procedimiento con el objetivo de buscar como el aislamiento microbiológico. La verdad, eso es los resultados con ultrasonido, con la cantidad de pus, na verdade, de secreção como aqui, de brisa cá, muita secreção da cá, muita secreção, principalmente na face medio posterior dele, do codo, que havia cá. E uma coisa interessante que nós outros não conseguiríamos mirar acá é a soltura, não sei se é isso, a soltura da osteossíntese do olecrano, acá. Estava assim, nesse aspecto. Estava naturalmente se soltando. Então, o que fazer nesse específico caso? Sacar todas as sínteses, especificamente a síntese acá, que já estava solta acá, ou manter todo con una limpieza para, evidentemente, identificar la bacteria. Pues yo diría que en ese específico lugar que se ve que tiene signos de lisis, y si durante el procedimiento quirúrgico que creería que hay que hacerle inicialmente, se observa que el olecrano no es estable, una opción sería retirar la placa y ponerle un sistema de banda de tensión frente a la osteosíntesis no estable en esa zona. Inmediatamente sacar acá la placa y fixar con la banda, inmediato, mismo con la infección. No, en el primer tiempo probablemente solamente, pues depende, ¿no? del procedimiento, pero inicialmente pues si es muy inestable, inmediatamente, y depende, si la infección es muy marcada, pues no, en un segundo tiempo mejor hacer luego la fijación, pero si está
Depende, pues, yo creo que de los hallazgos intraoperatorios. Ok. Entonces, o que hacemos acá foi isso. Acá, sacamos a placa e tuvimos que fazer seis limpezas, lavagem, com soro, no centro cirúrgico para limpar, sacar isso, todo isso acá. Isso é a paciente depois lavando com essa infecção toda que estava. E começamos o tratamento com o antibiótico venoso, né? E depois com 3 semanas no hospital e 6 semanas com o antibiótico oral, ok? Esse foi o tratamento, tá? E a bactéria foi Staphylococcus aureus coagulase positiva, né? MARSA, ok? Então, agora, o que fazer? Essa é a paciente 6 meses após a infecção. Agora, o que fazer, Carlos? O que fazer agora? Paciente, nesse caso, muito bem. Tá, ótimo. Y se salvó la osteosíntesis del húmero distal, no se infectó. La infección fue localizada a nivel del olecrano y se retiró la placa del olecrano. Exatamente. Solamente o olecrano. Se conseguir observar ou mirar acá, temos uma lise, uma perda de osso acá, no olecrano. O olecrano acá tem uma perda de óssea acá. Então, a infecção se iniciou acá. Começou acá. Acá no olecrano, na nossa, evidente, é a nossa osteotomia. Acá a infecção. Agora isso, não há mais nenhum líquido, não há mais nada, os côndilos acá, nenhum líquido. Essa é a paciente, após 6 meses com essa infecção. E agora, o que fazer? Pedro, y la fractura se ve consolidada a nivel del húmero distal, ¿no? Pareciera. Sí. ¿Y cómo está la función? Perdón, pregunto. A função é limitada, É claro que a extensão de flexões é limitada, bem limitada, a paciente não ajuda muito, mas limitada, sem dolor agora, tá? Pero com esse aspecto que a consolidação da fratura do húmero distal, com essa, agora, vamos chamar de non-union, ¿no? Pseudoartrosis acá. Una no unión del cúbito proximal, pues si la fractura está consolidada y tiene una no unión aséptica. E agora a pergunta é, vamos a fixação da fratura novamente, quando, agora, 6 meses após, vamos tentar a redução outra vez, a osteossíntese outra vez, com qualquer coisa, com banda de tensão, com tornilho, com o que for. E agora, o que fazer? Isso é o momento, e se é o momento, como eu posso garantir que posso fazer a osteossíntese agora com um pouco mais, né, mais de segurança? Bueno, aquí hay una situación que es un poco ambigua porque ya tenemos el húmero distal consolidado, que fue el motivo por el cual se operó el paciente, ¿no? Sí. Y presentamos una unión aséptica a nivel del cúbito proximal por la osteotomía, que fue la complicación. Que fue la osteotomía, no fue en la fractura. Exacto, la complicación fue por la osteotomía, no por la fractura. Por la fractura, que drama. Y hay un segmento del cúbito proximal que tiene una lisis, que hay un defecto óseo. Estaba. Defecto óseo, no, olecrano no estaba. Yo lo que haría sería, en el mismo abordaje, retiraría las placas del húmero que ya están consolidadas para evitar que tengamos complicaciones con ese material si ya está consolidado, si ya no haya infección, y haría una reconstrucción del cúbito proximal. Yo creo que habría que, no sé muy bien qué tanto cuando le hagamos el cierre al defecto y se escarifique,
si necesita injerto o no, pero tener la cresta ilíaca lavada del paciente y explicarle que posiblemente necesitaría injerto para hacer la cura de la pseudoartrosis. Hay que aplicar el principio de estabilidad absoluta, injerto para aportar biología, y lo haría, me atrevería a hacerlo otra vez con otra placa. Sí, sí. Pero, una pregunta, pero la osteotomía, la falla es una falla aséptica, o sea, no tiene infección, ¿no? Sí, sí, ahora. Esa es la pregunta. Exacto. Exactamente Toca ahora, mirar. ¿cómo ter certeza que puedo abrir y fixar nuevamente? Es que Entonces, o que me veio na minha cabeça, na minha mente, foi isso. A cintilografia com galho para, para ter uma certeza que está acá, né? Acá. E a informação era que a infecção é muito pequena, muito pequena. Acá com tecnésio acá e aqui mostrando a pequena informação com a cintilografia com galho. Então, com isso, tive uma coragem de, ok, vou fazer a osteotomia novamente. Mantive as placas e a colocação com uma placa agora, a placa de titânio acá, porque as infecções são menores, né, com pequenas, e são as fixações finais após 13 anos de fixação. Esa fue La paciente no tuvo más molestias con el material después de 3 años sin complicación, con buena función. Sin complicación, función, y ahora eso. Una imagen dice más que 1000 palabras, muy bien. Siempre con una maldita déficit de la distensión, que no consigo. Y la paciente no es muy cooperativa, muy, mira. Então, tive uma suerte de ter um caso desse, uma grande sorte de a infecção me curar e ter esses resultados, bons resultados, porque teria na mão um péssimo resultado. É isso, Carlos, esse é o caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Yo voy a presentar un caso mío. Anderson, ¿los residentes tienen caso preparado para discutir con el doctor Labronici? Edna tiene un caso. ¿O le damos mejor fortaleza al caso de Edna? Porque este es un responsable para los residentes. Y después yo presento el mío mejor. Voy a compartir el caso que lo tengo montado yo. Muchas gracias, Pedro. Muy interesante todo. Bueno, yo agradezco. Edna, adelante. Buenas noches. Voy a compartir el siguiente caso con todo el grupo. Es un caso que tuvimos este año en el servicio de urgencias, un paciente masculino de 37 años que ingresó en mayo de este año al caer de un barranco. Sufre un trauma en el hemicuerpo izquierdo, específicamente en el codo izquierdo. Clínicamente al ingreso sin lesiones en tejidos blandos, sin lesiones neurovasculares relacionadas al trauma. Y en las proyecciones que encontramos inicialmente, vemos, se tomaron las proyecciones AP y lateral del codo izquierdo, teniendo en este caso un compromiso con conminución, comprometiendo la región metafisiaria y la región articular, con un compromiso supraintercondilio en el húmero distal. Adicionalmente encontramos que en la imagen de la proyección lateral vemos un compromiso por conminución de la porción proximal del cúbito. Pasamos la siguiente imagen. Este paciente fue llevado inicialmente a una reducción cerrada en el servicio de urgencias. Se realizó la reducción, la inmovilización y posteriormente fue llevado a la colocación
a la toma de una tomografía. Estas son las series de las imágenes en las proyecciones sagitales, donde vemos la conminución articular y la conminución principalmente en estos cortes que compromete el cúbito proximal, y el compromiso no de conminución como se veía inicialmente en las proyecciones apilateral del codo en la región metafisiaria, sino más bien como un compromiso con un fragmento importante susceptible de fijación. Pasamos la siguiente, por favor. Así, en los cortes axiales vemos la progresión desde la porción superior hacia inferior, encontrando esta conminución principalmente en la región intercondilia, y progresando la conminución hacia la región proximal del cúbito. Y pasamos en la siguiente imagen. Encontramos los cortes coronales, en el cual vemos que sobre la región lateral vamos a tener un fragmento importante con un stock importante donde podríamos apoyarnos para lograr una fijación, y la progresión también de la conminución que compromete la región articular y la porción proximal del cúbito. En este caso, estas son las imágenes de la reconstrucción tridimensional, y queríamos preguntar tanto al doctor Pedro como al público en general qué opinión tienen sobre la propuesta de manejo en este paciente, considerando que ya hemos hablado de la opción de la reconstrucción mediante una reducción de la curvatura interna y realizando la fijación por medio de placas, que sería como el tratamiento ideal en este paciente. Sin embargo, quisiéramos saber que si como segunda opción se pudiese tener un manejo con una prótesis, una hemiartroplastia, en el caso de un paciente joven con una conminución que compromete la superficie articular y con conminución del cúbito proximal. En el caso en el que no se optara por la opción de prótesis, en este caso, la siguiente pregunta sería qué opción en cuanto al abordaje realizar teniendo en cuenta la conminución del cúbito proximal. Exatamente. Voy a hablar, Carlos. Me parece un conjunto de fracturas. Parece una luxación transolecraniana con una fractura distal de húmero. Quer dizer, para não, a distal de húmero já é muito difícil, e com essa combinação da transolecraniana, transosso. Então, é uma fratura muito instável. Com relação à prótese, a paciente tem 37 anos, me parece que tem, muito nova, muito jovem para se pensar em próteses, né? Então, me agradaria fazer a tentativa de la osteossíntese. O tipo de abordagem já existe, que é a posterior com a abertura da fratura do alecrano, e a primeira tentativa era fazer a montagem da fratura distal do húmero. Neste caso, com placas pode ser até ortogonais, porque o fragmento acá lateral é bem grande. Então, tentar isso. O que na minha preocupação nessas fraturas, e necessitamos de uma abordagem muito grande, uma visão muito clara, é que a tróclea está fraturada no sentido coronal e sagital. Na outra imagem podemos ver isso. Então, isso é mais
preocupante para nosotros. ¿Qué tú achas, Carlos? Sí, también yo considero que esta es una luxación transolecraniana con una fractura de húmero distal y lo que dice Pedro, tal cual, el abordaje ya está hecho, no hay que hacer ninguna osteotomía porque ya el olecrano nos está exponiendo todo el húmero distal. Lo que hay que hacer es fijarlo y yo pienso que habría que hay que hacer un colgajo muy largo. Este abordaje es un abordaje grandote, hay que hacer un colgajo muy largo, bueno, hacia radial para evitar llevarse la parte cubital, respetar el nervio y además llevaría una placa de olecrano con extensión metafisial y las placas largas que van mucho más a la diáfisis para que no mejore la fijación y poder tratar después de que salga el codo, reducir. Inclusive, llevaría un par de tornillos canulados de 2.4, 2.7 para el fragmento coronal, porque no creo que lo podamos reducir con las placas. Así sea un trazo largo posterolateral, la placa nos ayudaría, pero fijando la tríncula nos da mejor. Aquí, perdón, Pedro. Con esse tipo de fratura, costumo utilizar muito placas pequenas de 2.0 ou 2.7. Então, eu vou montando a fratura, vou colocando a fratura na posição e, em caso de necessidade, vou adicionando as placas 2.0 ou 2.7. Tá? Isso que eu vou montando. Não é somente a placa lateral, ortogonal e a placa medial. Utilizo as placas pequenas para montarem. E no olecrano, a mesma coisa. Tento a primeira montagem e com mais placas, com placas pequeñas para ayudar a mi estabilidad. Pero, perdóname, Pedro, esas placas, o sea, hacer la reducción del fragmento específico con la placa pequeña y después hacer la fijación del macizo con las placas ya del sistema de fijación de codo distal, de húmero distal. Sí, sí, una placa número distal para intentar montar los fragmentos mayores, ¿ok? E depois, se não tem uma segurança ou tem mais fragmentos menores, ele utiliza as placas 2.0 ou 2.7, no caso, para aumentar a estabilidade. É isso. Perfecto, muy bien. Gracias. Aquí hay otro profesor de Medellín, el doctor Meiser López, jefe del servicio de ortopedia del Hospital San Vicente de Paúl. Doctor López, bienvenido. Su opinión es importante. Siempre. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, doctor Pedro, a todos los asistentes, al doctor Hernando. Gracias por abrir este espacio. Este nos permite compartir muchas experiencias, muchos conocimientos y definitivamente aprender juntos. Totalmente de acuerdo con lo que han expuesto, ¿cierto? Es una fractura que de entrada ya es bastante compleja, sin embargo el abordaje, como decía Carlos, ya está facilitado. No toca elegir entre un abordaje paratricipital con 2 ventanas para tríceps, sino que la osteotomía ya está hecha, ¿no? Estas fracturas son bastante complejas y ahorita el doctor Pedro mencionaba el tema de la rehabilitación. Muy importante que la fijación sea lo suficientemente rígida para que la fisioterapia y toda la rehabilitación comience lo más temprano posible. ¿Sí? De acuerdo con lo que ustedes están mencionando. ¿Les puedo hacer una pregunta a ustedes, a los panelistas? Claro que sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Una pregunta. ¿Hacen transposición del nervio cubital ustedes de rutina o hacen una prueba con flexoextensión y de acuerdo a cómo quede lo dejan en su sitio? Muchas gracias. Me dice, acabamos de responder la pregunta, perdóname porque llegaste tarde, pero yo les decía que donde yo me crié, que fue donde tú te criaste, nosotros siempre la hacíamos de rutina, ¿no? La transposición anterior. Pero los doctores... Pedro, ¿qué dices de la transposición? No me gusta mucho. No me gusta, no utilizo con frecuencia. Solamente cuando tengo las placas muy grandes, como tú acabaste de hablar, la placa grande que hay una
impingement do nervo cubital, que eu hago eso, o cuando tengo la conminución, fratura muy conminuta en aquella región, y entonces imagino que va a ter uma calosidade muito grande. Então, nesses casos, a la transposição. Em outros casos, não. Eu mantenho no nervo na posição. Exacto, Carlos. igualmente. Lo habíamos hablado que transposición no, pues yo no la hago, a no ser que tenga verdaderamente algún tipo de pensamiento con la placa que es muy, muy raro. Igualmente los estudios difieren que no hay ningún tipo de diferencia entre hacerla o no, pero obviamente eso depende de cómo uno esté viendo la fractura y qué es lo que está viendo intraquirúrgicamente, pero por lo general no la hago. No hago también. Edna, seguimos con el resultado. Continuemos con el caso, gracias. Señor, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, dentro de la lista de problemas de este paciente tenemos, como ya lo decía el doctor Pedro, un paciente con una luxofractura transolecraniana, con una fractura conminuta supraintercondilia en el húmero distal izquierdo, con una fractura conminuta del olecranon y con un compromiso importante en la superficie articular, en el que buscamos como objetivos en tratamiento de este paciente lograr una restauración de la función del paciente sin dolor y buscamos este objetivo mediante la reconstrucción anatómica de la superficie articular, realizando restitución de la geometría del húmero distal y logrando una fijación estable finalmente de los fragmentos de fractura. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, la propuesta de tratamiento en nuestro caso fue llevar al paciente mediante un abordaje posterior del codo a realizar mediante la lateralización de la masa muscular del tríceps desde la inserción en el olecranon a través del foco de fractura y posteriormente realizar el tratamiento de reducción, restauración de la superficie articular y la fijación por medio de placas paralelas y una placa anatómica para el cúbito proximal, teniendo en cuenta los principios expuestos por el doctor O'Driscoll para el manejo de las fracturas del húmero distal. Pasamos a la siguiente, por favor. Estas son las imágenes intraoperatorias de nuestro paciente. Iniciamos, como les contaba, abordando el paciente por la vía posterior y se realizó la lateralización de la masa muscular del tríceps a partir del foco de fractura en el olecranon y hicimos la restauración de la superficie articular y posteriormente realizamos la fijación con placas en una posición ortogonal por la mayor estabilidad que lográbamos en este caso con los fragmentos utilizando una placa posterolateral y una placa por vía medial. Posteriormente logramos hacer una restitución de la superficie articular en el olecranon, en la porción proximal del cúbito. Teníamos dos fragmentos grandes importantes que pudieron ser fijados mediante una lazada de bicril, que era lo que contábamos en la mesa en ese momento, y posteriormente completamos la fijación con una placa que ustedes pueden observar en esta imagen y sosteniendo pues la fijación con los tornillos más proximales que vemos por la vía endomedular y los 4 o 5 tornillos que posicionamos bloqueados. Pasamos a la siguiente imagen. En este caso vimos que los tejidos blandos en relación a al cúbito proximal no permitían una cobertura importante o adecuada del material de osteosíntesis que posicionamos, por lo que decidimos utilizar un colgajo de fascia del tríceps para poder lograr esta cobertura y evitar la exposición. Tomamos esta decisión intraquirúrgicamente a pesar de que
Durante el abordaje tenemos la precaución siempre de hacer una lateralización del abordaje una vez paso por la punta del olecranon para evitar las exposiciones en el posoperatorio. Sin embargo, pues consideramos que en este caso sí se necesitaba, dada la prominencia del material. Y en cuanto a el manejo para el nervio ulnar, en este caso simplemente no hicimos transposición, simplemente hicimos una liberación para poder identificarlo, protegerlo y no generar lesiones iatrogénicas en este caso. Con este resultado en el postoperatorio inmediato, decidimos también dejar el paciente con una inmovilización durante la primera semana, principalmente para el manejo del edema y del dolor, y posteriormente iniciar con el proceso de rehabilitación. Vamos a... Carlos. Muchas gracias, Edna. Muy bueno, Edna, muy buen caso. Muy lindo, muy espetacular. 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 Me gusta muito quando temos as fraturas como fraturas complexas do húmero proximal. Me gusta muito uma incidência radiográfica com uma adução em 20 graus. Assim, vou tentar mostrar a vocês. Assim, ó. Com isso, assim. Ok? Dá para ver? Dá para mirar acá? Sí. Com a adução del braço, com 20 graus internamente, né, nós conseguimos mirar a articulação e o espaço entre o rádio e o cúbito. Porque às vezes teremos os tornilhos vão nessa direção e teremos os problemas. Então, sempre hago as incidências em AP lateral e com uma adução para ver esse espaço livre de tornilhos entre essas articulações para evitar os bloqueios da pronosupinação. É isso. Mas o caso é espetacular. Muito lindo. Sí, muy bueno y muy bueno ese tip. O sea, le haces un poquitico como aducción con algo de estrés en valgo para mirar qué tanto se van en la radiocubital proximal, porque hay veces que los tornillos, cuando hay mucha combinación, uno quiere dejarlos largos, ¿no? Y puede tener ese problema que termina haciendo bloqueo de la pronosupinación. Sí. No sé, ¿algún otro comentario de alguien? Sí, alguien está pidiendo palabra, pero no sé el nombre. Adelante. Buenas noches, Anderson, con Guillermo Barón. Ah, doctor Barón, no lo conoce el doctor Anderson, muy bien. Dice iPhone. Doctor iPhone. Bueno, una pregunta bastante corta. Imagínense la misma fractura que presenta la doctora Edna, pero sin el compromiso transolecraniano. ¿Alguno se habría atrevido a hacer la reducción y fijación sin osteotomía al olecranon? Yo estoy tratando al máximo de no hacer osteotomías, a menos que sea una fractura, como dice el doctor Labronici, que no sea con la tróclea suelta o que no sea una fractura muy baja. Si la fractura es muy baja o hay una tróclea, una tipo C, completamente suelta la tróclea, sí le hago la osteotomía, pero yo trato de C3, pues lo que trato de hacer es al máximo, llevo todo para la osteotomía, pero trato de hacer siempre mis ventanas para tricipitales y hacer una buena liberación de la unión capsular entre el tríceps y liberar el húmero distal lo que mejor pueda. Pongo un dren de Penrose y hago ventanas. La misma cosa. Duas ventanas, lateral y medial, y intento no hacer la osteotomía, lo máximo que lo consigo. Por esse motivo, hago muito a ortografia para ter certeza que não necessito fazer a osteotomia. Por isso. El comentario va a lo que se había analizado de la fractura inicialmente, que tiene, digamos, en la tróclea humeral, tiene
unos compromisos en varios trazos, un coronal y varios trazos de combinación sagital, que pues yo sí preferiría hacer la osteotomía del olecranon y abrir y reducir perfectamente esa parte articular. Sí. O sea, me refiero a este caso, ¿no? Sí, hay abordajes hay fracturas que uno a veces trata de abordarlo sin osteotomía, pero es que este caso es muy, muy complicado. Una cosa para añadir en eso, hay un estudio en el 2019 que compararon el tipo de visualización que uno puede obtener en ese tipo de fractura C3 y recomiendan osteotomía al olecranon. Y yo la hago, o sea, yo soy considero que hay que dejar la articulación perfectamente reducida y pues, sobre todo en esta C3 y muchas veces por los paratricipitales no es lo más sencillo para hacerla. Obviamente se puede hacer, sí, pero no es lo más sencillo y no permite una visualización correcta de la articulación. Perfecto. Perfecto, Carlos. Hay un problema cuando se hacen las paratricipitales y es que puede quedar rotado, puede quedar en una posición anatómica del capitellum. O sea, uno los hace cuando son fragmentos, un trazo de fractura proximal y es único articular y que puede agarrar una pinza, reducir y poner un tornillo y luego poner las placas. Ahí hace los paratricipitales. Pero hay que tener cuidado porque el capitellum puede quedar en otra angulación. Entonces, es muy limitada la visualización, ¿no? Pero yo siempre intento hacerlo sin hacer la osteotomía. Sí. Es su recomendación. Quando teremos o capitello, com a fratura do capitello, nesse tipo de fratura, na maioria dos casos, a parede posterior lateral é cominuta, está sempre cominuta. Então, nesses casos, hace a osteotomia do olecranon para mirar e reduzir o capitello e, nesses casos específicos, teremos que ter uma placa posterior para a fixação da parte proximal, porque solamente um tornillo, não há a parede posterior para a fixação, com a osteotomia do olecranon. Excelente. ¿Algún otro comentario? Meiser López. Medellín. Navina 8, sí, aquí estoy. No, totalmente de acuerdo con lo que están planteando. Siempre, hoy en día, intentar hacer una doble ventana en lo posible, sin embargo, una invitación generosa a que lo hagamos de manera progresiva. Es decir, a veces se puede quedar uno, si me permiten el término, engolosinado un rato ahí tratando de hacerlo, ¿cierto? Paso a paso, ¿no? ¿Cierto? Porque también el tiempo quirúrgico ayuda un poco a aumentar los riesgos de infección. Sin embargo, siempre que se pueda, con una doble ventana para ser menos agresivos con el abordaje. Eso. Continuar yo. Anderson, ¿me permites compartir la pantalla para presentar el caso? ¿Están viendo ya? Hola, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. El caso mío es una paciente de 68 años, diestra, que presentó caída de su altura con dolor en el codo y la ven en un hospital regional en otro departamento, no está acá en Santander, es en Arauca, una región siempre un poco alejada de nuestra ciudad. Y con esta imagen le ponen una férula a la paciente y la manejan como un trauma de codo con una fractura no desplazada. La situación es que la señora a los 10 días se remite porque presenta anestesia en el cuarto y quinto dedo con una paresia en la musculatura intrínseca de la mano. Entonces, Carlos Gómez está por ahí, residente Carlos Gómez, ¿estás por ahí? ¿No? Iván Quintero, doctor Iván Quintero. ¿Qué piensa?
¿Qué piensa? Una fractura, buenas noches a todos, es una fractura de húmero distal sin aparente compromiso del húmero distal intraarticular. Sin embargo, si detalla uno bien la radiografía, se pierde el doble contorno Iván, con una perdón, disociación. Iván, perdóname, es que se te oye muy mal. Puedes o no acercarte tanto al micrófono o tratar porque se oye un poco mal. Sí, una fractura aparentemente que impresiona extraarticular únicamente, pero si uno mira las dos componentes, tanto lateral y sagital y coronal, observa la disociación capitelotroclear con un trazo extendido hacia la articulación que primariamente pues requiere reducción abierta, fijación interna, acorde con las indicaciones y las instancias que ustedes dieron en el contexto de la paciente. Muy probablemente se fije con unos abordajes para tricipital, tanto lateral y medial, con una configuración al tener buena presa en la tróclea ortogonal, una placa posterolateral y una placa medial de húmero distal. Yo le hago una pregunta. Bueno, perfecto el abordaje quirúrgico, pero ¿usted qué infiere con este paciente que tiene anestesia en el cuarto y quinto dedo, con una apariencia de músculos intrínsecos? ¿Qué puede saber con ese trazo de fractura y con lo que la Claro. paciente refiere? Claro, eso es característico. Las lesiones de nervio ulnar a ese nivel se encuentran asociadas, y recordar que no solamente a ese nivel entonces tendría lesión de la musculatura intrínseca con anestesia del cuarto y quinto dedo, sino también se vería comprometido la función flexora del flexor carpio ulnari, así como el componente más radial del flexor digitorum profundus para los dedos cuarto y quinto de la mano. Hay que también descartar ese compromiso de esa lesión. En el caso de que se piense en una lesión del nervio ulnar en el surco retroepitroclear medial. Bueno, ¿con qué se ayudaría usted para hacer la intervención? ¿Con qué, teniendo la disponibilidad ya de un hospital regional, cómo se ayuda para el planeamiento, Iván? Bueno, hay que pensar de entrada que estas lesiones que están asociadas a fracturas de húmero distal, habrá que durante el procedimiento quirúrgico realizar una exploración y visualización directa del nervio, y en el caso de pues que haya una lesión cortante del nervio, proceder a realizar la reparación primaria para el manejo agudo de la lesión de la lesión nerviosa. Sin embargo, la mayoría de estas fracturas pueden estar asociadas a estiramiento, y tocaría seguir el protocolo de las lesiones cerradas de nervio periférico, en el cual debería observarse, pues, realizar la liberación durante el procedimiento quirúrgico y seguimiento seriado clínico con una electromiografía en la semana 6 y seguimiento a semana 12, y acorde con los principios de Sunderland modificados por Susan McKinnon. Después de una semana 12 de lesión de nervio periférico sin mejoría electromiográfica, no se consideraría una apraxia de nervio ulnar y se requeriría manejo especializado de nervio periférico para el tratamiento de esta lesión. Muy probablemente a ese nivel pues requeriramos, aparte de esperar que se dé la recuperación del nervio ulnar, habrá que buscar garantizar la placa, buscar garantizar la sobrevida de la placa neuromuscular, especialmente la musculatura intrínseca de la mano, y para estos casos especiales de lesiones altas de nervio ulnar se ha planteado la transferencia de la rama del nervio interoso anterior. Iván, sí, está todo muy completo. Nos estás hablando muy bien de la lesión de nervio ulnar. Sabemos que la tiene el paciente, pero yo estoy hablando aquí de la fractura. Seamos un poco más concretos, por favor. De esta fractura, ¿usted cómo la va a planear? No me hable de la resolución de la lesión del nervio ulnar, que seguramente es una lesión asociada a una fractura de húmero distal, y como ven ustedes, hay un compromiso de la columna medial. ¿Cómo puede usted definir qué abordaje le va a hacer y cómo la va a planear? Necesito que perfecto. Perfecto, muchas gracias. Creí que se refería específicamente a la lesión de nervio ulnar, ¿no? Lo que expliqué del tratamiento quirúrgico de las fracturas de húmero distal, el planeamiento es único, un abordaje posterior con una visualización directa y protección de nervio ulnar, y con una fijación del húmero distal ortogonal, tanto en ventana lateral como en ventana distal. Ese sería más o menos el planeamiento quirúrgico, tal como lo había descrito previamente. Sí, pero usted, bueno,
Lo que quería decir yo era que usted cómo ayuda para hacer su planeamiento. Pues lo que usted hace es que pide una tomografía. Eso es lo que yo quería que me... Mil disculpas, como eso ya se había tocado antes previamente para el tratamiento quirúrgico de las fracturas intraarticulares, pues había que pensar en la tomografía, así como lo planteaba también el doctor Pedro, nuestro consultante experto externo, referente a posiblemente también el uso de ortografías intraoperatorias para tomar decisiones objetivas. Pero sí, así como usted lo dijo, sería la indicación, doctor Carlos. Entonces la pregunta mía, bueno, Iván, usted le hace al abordaje de esta paciente con esta imagen que tiene de la tomografía, que es una fractura bastante distal, que tiene esa conminución que en la radiografía se veía como una fractura muy inocente, ¿no? Muy Sí, simple. sí, señor. Y la manejaron en un hospital regional como una fractura simple. ¿Qué estrategia tiene? Ok, entonces al momento de observar la fractura y ver que esa disociación capitelotroclear no era un trazo único, sino un trazo conminuto, que muy probablemente está comprometiendo más de un fragmento a ese nivel, la opción sería no, bueno, ustedes planteaban iniciar iniciar el abordaje para tricipital tanto lateral o medial, pero ya con esta radiografía, con este estudio tomográfico, una osteotomía en vez de Chevron para lograr una exposición clara del más del 80 o el 90% de la superficie articular en el componente posterior de la tróclea y realizar una fijación, bien sea anatómica y directa con un tornillo canulado desde medial desde lateral para recuperar ese cierre, esa brecha y realizar una fijación tanto de la columna medial y de la columna lateral parcial con pines y clavos de Kirchner para posteriormente con placas bloqueadas dada la osteopenia de la paciente en configuración muy probablemente en paralelo tanto medial como lateral, principalmente con una placa medial más larga dado el compromiso de la fractura. Priorizaría en darle esa configuración y cambiaría mi decisión desde un componente ortogonal a una fijación tanto lateral como medial con placa más larga en la columna medial y con una fijación y una reducción anatómica del componente articular y con tornillos bloqueados tanto proximales como distales en los dos tipos de componentes paralelos para realizar una fijación y una empalizada desde los componentes lateromediales bilaterales. Ese sería el cambio de conducta al observar esta tomografía. Al ver la tomografía, usted le hace una osteotomía, le voy a resumir rápido, y le pone un par de placas ortogonales. Perfecto. No, ortogonales no, sagitales, ambas sagitales. Cambiaría la conducta. ¿No le parece que aquí, donde yo estoy mostrando en la columna lateral, no hay tanto compromiso? Sí. Aunque la fractura es muy coronal y muy distal, no, la conducta está válida y es buena. ¿Qué opinión tiene el doctor Labronici? Pedro, ¿qué opinas? ¿Cómo lo abordarías? La abordaría con la parte posterior para la observación, la fase interior de él. Porque me parece que la parte, como tú hablaste ahora, la parte lateral acá, está muy perfecta, no está fracturada. Parece que los tratamientos serían más las fracturas, la columna medial, incluso porque lo nervo está con una compresión. No sé, cuando miramos a la radiografía, me parece que está dislocado. ¿Es verdad? Acá, no sé si acá. Parece que acá hay una luxación acá. ¿Es verdad o es impresión? Sí, por esa doble imagen pedimos la tomografía también, porque nos causó esa sensación. Acá y aquí se ve que parece que estuviera fuera del sitio, ¿no? Aquí eso. una congruencia articular entre el húmero y el olecrano. Eso. Entonces, parece que habría la fase posterior para una análisis de la columna medial de ese caso, antes de hacer la osteotomía del olecrano. Si conseguisse, se
si teníamos una boa disposição medial, tratava a coluna medial e como uma fratura do tipo B. Uma coluna está correta e a outra coluna está com a fratura. Então, focaria más nessa columna medial solamente. Más en la columna medial, muy bien. Bueno, en aras del tiempo yo voy a darle un poco de celeridad y nosotros no tenemos la disponibilidad de la ortografía, que ahora que lo veo me parece genial poder hacer una ortografía. Y lo que hacemos siempre en los pacientes para definir el abordaje, aparte de la tomografía, es esto, una radiografía es contracción. Sí, perfecto. Y al hacer la radiografía es contracción, pues yo encontré que toda la columna lateral estaba completamente íntegra. Yo no sé si esta es una fractura B, pero tenía un trazo distal, ¿sí? Y al ver que la columna lateral estaba completamente íntegra, yo me decidí a hacer un abordaje paratricipital. Sí. No le hice la osteotomía del olecranon, como ustedes ven. Este es el nervio ulnar, desafortunadamente la otra foto estaba muy, el nervio estaba completamente interpuesto y estaba elongado. Aquí yo le hice una neurolisis y aquí hay unos signos de que el nervio estaba sufriendo, estaba pegado completamente a la paleta y estaba elongado hacia posterior, porque el fragmento se había ido hacia anterior, perdón, y estaba atrapado entre el fragmento anterior y la paleta humeral. Y le hice el abordaje paratricipital y pues hice la fijación con la placa, como usted ve, una placa larga, porque tenía la facilidad de que la columna lateral estaba íntegra. Usé una placa muy larga para distribuir mejor las cargas y utilicé un tornillo canulado para cerrar la tróclea. No sé si haya sido demasiado atrevido de mi parte. Usé el tornillo canulado y el resto de la fijación la hice con una placa por lateral. Este es el resultado ese es el resultado intraoperatorio, perdón, este es el resultado del primer mes del posoperatorio. A los 6 meses ya consolidada la fractura y este tornillo de los tornillos, utilicé un tornillo metafisiario para cerrar esta parte. Es un tornillo de bloqueo, este es el sistema de Johnson que trae tornillos metafisiarios y yo no sé si cuando ya consolidó la fractura el tornillo metafisiario comenzó a aflojarse. Y este es el resultado clínico de la paciente. Y me la jugué porque lo que decías, al analizar uno el caso con la tomografía, uno ve que a veces menos es más y si no hay necesidad de hacer una osteotomía y uno puede reducirlo, puede utilizar todo lo que uno tenga a su haber. No sé qué comentarios tengan los otros profesores acerca de este caso. El tornillo metafisiario no se bloquea, él adosa la placa al hueso, o al contrario. No, por Entonces puede pasar eso. para la placa. Sí. ¿Y el nervio de la señora cómo está? Lo antepuse, doctor Abril. Lo transpuse en este caso, sí lo hice de manera... Mira, aquí está la imagen intraoperatoria de cuando le hice el abordaje y después le hice una transposición anterior. Y la paciente recuperó la parte motora de la mano. Una pregunta, Carlos. ¿No le hizo nada después de ahorcarlo con el peso, ¿no? Claro, muchas gracias. No, señor. No sé, Guillermo, ¿qué comentario tiene usted del abordaje que le hice al caso y cómo salió todo? ¿Usted qué lo hubiera hecho? No, me gusta mucho. Se parece también a un caso que tuve así con compromiso de la columna medial y que pues era prácticamente suficiente la placa por medial porque pues es digamos así entre comillas tonto poner una placa lateral cuando el hueso está completamente íntegro, entonces sin trazo. Lo único es que yo sí soy muy de osteotomías del olecranon, me gusta verlo bien la parte de la tróclea, bien reducirla bien y sobre todo por la sospecha grande
de la lesión de la interposición del nervio ahí en ese trazo de fractura, porque es raro encontrar un paciente con una lesión tan franca del nervio cubital sin la epitróclea fracturada. Entonces, él no tenía la epitróclea como en el caso de Edna, que sí estaba una epitróclea prácticamente fracturada. En este caso que no está fracturada, entonces uno debe pensar que o se metió el nervio cubital en la parte metafisiaria donde inicia el trazo, o pues siguió más abajo y El nervio posterior, aquí la tomografía, perdón, estaba en este sitio, lo que usted dice, aquí donde está. Exacto, es que o sea, es como si uno pensara que la persona se cayó y apoyó el olecranon en el piso y ese olecranon empujó la tróclea hacia arriba del húmero y fracturó por ahí. Es como si se hubiera hecho ese mecanismo de lesión. Entonces, por eso, en esos casos, yo prefiero hacer osteotomía para mirar y reducir bien esa parte. Pero la decisión de la fijación es esa. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, esos trazos en pacientes jóvenes suelen ser únicos, sin cominución, como en este caso, y puede tener una tentación de poner tornillos interfragmentarios, y a mí me parece que es mejor poner una placa que a la vez funcione como un buttress plate para empezar una rehabilitación temprano. Excelente. Esos trazos así, de una sola de las ramas, es mejor placas. César, muy bien. Hay una pregunta del doctor René de los Reyes de Barranquilla, cirujano miembro superior también, para el doctor Labronici. ¿En algún tipo de fractura utiliza fijadores articulares de codo? Disculpa. Fixación externa, articular. Solamente para controle de danos. Só controle de danos. Só. E, evidentemente, quando não é o caso acá, mas numa instabilidade do codo, fixador externo articulado para manter a função. Mas nesses casos, não. No me gusta. En caso de fracturas que quedan con una cierta inestabilidad, sobre todo luxaciones olecranianas, todas. Perfecto. César, Guillermo. No, los fijadores, miembros superiores para control de daño, heridas abiertas y con gran lesión de tejidos blandos o contaminación que necesite lavados, pero cuando está cerrada, no. Hace unas 2 décadas estuvo en moda, ¿no? Fue moda utilizar fijador externo en codo, pero vimos que no hay nada como la fijación interna estable en codo. Fracturas articulares es el principio. Hay que hacer una fijación externa estable, articular. Perfecto. Bueno, ya hemos cumplido 2 horas de nuestro webinar. El doctor Labronici debe tener sueño porque ya son las 11 de la noche. No hay problema. Estamos trasnochándolo. Un Anderson, placer. le quiero agradecer, pero primero que todo al doctor Labronici por su humildad de acompañarnos en este espacio. Y su participación fue muy importante. Muchas gracias, Pedro. Aquí en Colombia siempre será tu casa y la universidad, el posgrado y los residentes lo agradecen. Anderson, que ha sido nuestro puente. Muchas gracias, Anderson, a los participantes, doctor Canal, Meiser, César Abril, Guillermo Barón y los otros profesores y residentes de los posgrados que se encuentran acá, los doctores de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y el posgrado nuestro de la Universidad Industrial de Santander. Muchas gracias. Y Anderson, por favor, el cierre. Gracias, Pedro, por todo. Labronici, muchas gracias. Para la próxima, nuestro próximo webinar tenemos como invitado al doctor Gerardo Badel. Él es el presidente del capítulo de AO Trauma Uruguay. Y ese día vamos a hablar sobre el tema de cómo evitar errores en fracturas intertrocantéricas. Quedan todos invitados la segunda semana de septiembre. Posteriormente les estaré enviando la publicidad. Muchas gracias, doctor Labronici, por su excelente conferencia y acompañarnos nuevamente. Anderson, antes que hay residentes de la Universidad Libre de Barranquilla conectados. Muchas gracias también por acompañarnos. Este es un espacio académico que queremos compartir con todos los residentes a nivel nacional. Muchísimas gracias y al doctor de los Reyes por su participación también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Anderson. Foi um grande prazer
estar con ustedes en mi segunda casa en Colombia. Bueno, buenas noches. Adiós a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, feliz noche.